nuevamente ya estamos conectados y de regreso a través de la revista de Sol a Sol y me encuentro desde mi casa y en esta oportunidad voy a tener el placer de entrevistar a la doctora Luisa López, nuestra bella amiga que también ya está conectada desde su hogar y siempre con consejos excelentes para mejorar nuestra salud y por supuesto la de nuestra familia. El tema que estaremos abordando con ella es el síndrome de intestino irritable, que comúnmente o popularmente la gente lo podrá llamar colon irritable. Pues bien, sobre este tema vamos a identificar las manifestaciones y algunos procesos dentro del buen cuidado que debemos de tener para evitar esta problemática que pueda causar mucho daño en nuestro organismo. Así que buenos días, Luisa, qué gusto tenerte y estar conectada desde nuestros hogares para brindarles los mejores consejos de salud a nuestra audiencia. Hola Ida, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para todos los televidentes y nuestros compañeros en el estudio que hacen posible todo este encuentro que tenemos para dar esta información a la gente. Muy contenta de estar aquí hoy nuevamente. Espero que todos nos estemos cuidando mucho para esta situación que estamos viviendo ahorita, pues sea lo menos impactante para todos. Así que muchos cuidados. Y como decías, Aida, pues el tema de hoy es el síndrome de intestino irritable, que se conoce comúnmente como síndrome de colon irritable, y realmente no lo deberíamos llamar así, sino intestino irritable, porque aquí se te puede irritar cualquier parte del intestino, y el colon es como esa parte más pequeña, ¿cierto? No más pequeña, pero la última parte que tiene el intestino. Entonces el intestino es muy largo, es un tubo muy largo, y se te puede inflamar cualquier parte. Entonces lo correcto es denominarlo síndrome de intestino irritable. ¿Listo? Entonces, dime. Sí. ¿Qué es el síndrome de intestino irritable? Bueno, entonces básicamente, Aida, son ciertas molestias que nosotros empezamos a sentir en nuestro intestino, que pues básicamente se presentan, hay muchos síntomas, pero como los más comunes son dolor abdominal, hinchazón, cambios en la función de la defecación. Por ejemplo, puede presentarse estreñimiento, diarrea, o puede haber mezclas de los dos. Puede presentarse con mucha frecuencia, es decir, gente que va presentando estos síntomas muy frecuentemente. Y es muy importante ahí, esta época de tanto estrés que estamos pasando, yo creo que a nivel generalizado, este tema se agudiza más, y es porque ya la otra vez lo hablábamos con Osman, nosotros hay una relación muy estrecha entre nuestro intestino y nuestras emociones, ¿sí? Entonces todo el estrés, toda la ansiedad, casi que la estamos sintiendo ahí en nuestro intestino, en nuestro estómago. Entonces el estrés también tiene un factor que ver muy, muy importante. Entonces, ese aspecto también hay que cuidarlo y hay que tenerlo en cuenta para esta dolencia. Claro, y tomando en cuenta, identificando estos síntomas, ¿qué podemos hacer, Lisa? Entonces, ahí es muy importante que los televidentes tengan en cuenta. Primero, yo creo que esta es una enfermedad, un síntoma con el que la gente se acostumbra a vivir, ¿sí? Uno le pregunta a la gente, ay, bueno, ¿y tú sufres de algo? No, yo no, pues de vez en cuando se me inflama el colon o se me irrita, o, ¿cierto? Nos hemos como acostumbrado porque la gente aprende a vivir con eso. Pero realmente si nosotros revisamos, y es muy importante el contacto con tu médico, ¿cierto? De revisar y hacer realmente un diagnóstico que nos permita establecer las causas de este síndrome de intestino irritable, ¿cierto? Visitar el médico es muy importante. A veces se necesita tratamiento farmacológico para esto, no siempre, porque todo depende de la gravedad, ¿no? Si es leve, si es un poquito más. Nunca automedicarnos es muy importante, sino siempre consultar con el médico. Y obviamente desde el punto de vista nutricional hay cosas que podemos hacer, y eso es en lo que nos vamos a enfocar, pues que es la parte que me compete a mí. Yo no soy médica, pero soy nutricionista, y desde el punto de vista de la nutrición sí tenemos unas alternativas que podemos dar a la gente que pueden ayudar a paliar estos síntomas. Está la importancia también de tomar en cuenta el aspecto nutricional, es decir, de qué manera nos estamos alimentando, porque podrían haber alimentos que podrían estar provocando mayores malestares.
Sí, exactamente. Nosotros, yo siempre, y creo que me lo has oído decir, Aida, nosotros somos nuestro mejor médico, ¿cierto? Uno sabe exactamente qué cosas le caen mal, qué cosas le caen bien, uno sabe más o menos a qué cosas es sensible. Entonces hay gente, por ejemplo, que come chiltoma o pimentón y le cae pesadísimo. O gente que come frijoles y le irrita su intestino. O personas que comen ciertos alimentos y se irritan. Entonces, primero, el primer tip es que nosotros debemos estar atentos a esos alimentos que nos pueden estar desencadenando. Ahora, el tema emocional, lo mencionaba yo ahorita. Si yo siento que las emociones me afectan mucho y que cuando estoy muy estresado, que cuando estoy muy ansioso, mi colon o mi intestino lo siente, entonces tengo que prestar atención a eso, ¿cierto? Y buscar ayuda o a gestionar un poco mejor mis emociones para que eso no me esté afectando. Hay personas ahí que el alcohol les afecta y entonces toman mucho, al otro día están con su intestino que no pueden, ¿cierto? Entonces en ese caso el alcohol es una cosa que hay que evitar. Es muy importante beber agua de buena calidad, para que nosotros mantengamos esas funciones intestinales bien. A veces, Aida, estos temas de intestino irritable están asociados también al consumo de lácteos, ¿sí? Entonces, a veces disminuir el consumo de lácteos también puede ser una ayuda para la persona. Es muy importante hacer esa diferencia. Una cosa es la leche, el queso y otra cosa es el yogur, por ejemplo, ¿sí? El yogur tiene unas sustancias que se llaman probióticos, que son bacterias buenas y nos estarían ayudando con estos síntomas, pero no es cualquier yogur. Es un yogur que no sea azucarado, pero que tampoco sea un yogur light, ¿ok? Porque a veces esos edulcorantes artificiales pueden estar agravando el problema. Entonces necesitamos consumir un yogur que sea sin azúcar y que no tenga absolutamente nada de aditivos. En su defecto, pues prepararlo también en casa lo podemos hacer. Hay fermentados también como el kefir que se pueden usar, kombucha. Aquí hay una chica que también es nutricionista y tiene su emprendimiento y se llama Drink Kombucha, para que lo busquen en redes sociales, y ella hace delivery a la casa, y el kombucha es una levadura que también nos ayuda a nivel intestinal para tener un mejor equilibrio de nuestras bacterias en el intestino. Otra de las ideas es consumir germinados o microgreens, que te acuerdas que los conocimos una vez en el programa, muy importante porque estos microgreens o germinados ya vienen como predigeridos, ¿cierto? Ya las enzimas han actuado en esa semillita para que salga esa pequeña planta. Entonces, si nosotros los consumimos, van a ser mucho más asimilables para nosotros. Y como les decía, evitemos todos los productos ultraprocesados, light, bebidas azucaradas, porque sobre todo los light, el sorbitol, que suele ser uno de los edulcorantes que adiciona para hacer supuestamente el producto light, puede estar haciéndome que las bacterias en el intestino fermenten en exceso, por lo cual es muy importante disminuir este consumo de productos light o directamente no consumirlos. Y obviamente siempre que abogamos por una dieta más natural, mucho más sana, mucho menos libre de ultraprocesados. Hay otros alimentos, Luisa, que podrían también tener que evitarse, inclusive, digamos, cuando se trata de algunas frutas que uno normalmente consideraría que no hacen ningún daño. En esos momentos, digamos, cuando uno está sintiendo que hay una infección, o reconocer, digamos, aquellos alimentos que podrían caernos pesados, por decirlo así. Exacto, entonces ahí estaríamos hablando que hay los albaricoques, melocotones decimos nosotros, que no es el melocotón de ustedes, sino el albaricoque, que es como de la familia del durazno, los arándanos, las cerezas, las fresas, las frambuesas, la manzana. Esas casi que todas son frutas importadas, entonces es más difícil uno acceder a ellas aquí, pero por ejemplo el melón, la naranja, son frutas que tenemos acá en Nicaragua constantemente, casi que todo el año hay limones y naranjas y melones.
Entonces, ¿qué pasa con estas frutas? Que son muy ricas en azúcares, entonces, sobre todo en sorbitol o fructuosa, y eso lo que hace es tener un efecto a nivel intestinal. Nuestras bacterias empiezan a fermentar en exceso todos esos azúcares y nos puede estar desencadenando estos síntomas. Entonces, esto simplemente para que lo tengamos en cuenta. Y a esto le sumamos pues, los lácteos y las recomendaciones que ya mencioné. El proceso de la masticación, de deglutación, es decir, cuando esto puede afectar, digamos, es decir, cuando comemos muy rápido o aquellas comidas copiosas, o por decirlo, pues, que son un volcán, que tenés el plato y te ha servido un volcán. ¿Cómo afectaría también esto? Sí, de hecho ahí en mi Instagram, en Luisa López Nutrición, hoy hice un post sobre la masticación y ya lo hemos hablado en el programa. Es muy importante, Aida, que consumamos, mastiquemos muy bien, porque eso va a hacer que nuestras digestiones sean menos pesadas, que asimilemos mejor los nutrientes y que no tengamos esta sensación, obviamente, de pesadez y de llenura. Entonces es muy importante que mastiquemos bien, eso es clave. Excelente. Y finalmente, ¿hay algunas creencias sobre la vitamina D? Otras acciones, pueden haber otras acciones también que estamos realizando, unas que pueden ser buenas, otras que no. ¿Cómo identificarlas, Luisa? Nos gustaría. Entonces, ya para muy importante, rápidamente, siempre la vitamina D. Acuérdense dónde tenemos la vitamina D, sol, lo tenemos gratis. Entonces asoliémonos, porque hay estudios que dicen que cuando tenemos bajitos los niveles de vitamina D, podemos también incrementar mucho más estas dolencias de síndrome de intestino irritable. Por ejemplo, si tengo la crisis, si estoy inflamado, me duele muchísimo, pues ahí vamos a disminuir un poquitico la fibra, porque eso podría hacer que el problema empeore. Por ejemplo, visitar al médico y descartar que tenga yo una intolerancia al gluten. Sí, el gluten es la proteína que está en el trigo, que está en la cebada y que está en el centeno. Entonces hay que a veces descartar eso. Consumamos grasas de calidad, evitemos alimentos ultraprocesados, manejemos el estrés y, muy importante, siempre consultemos al médico para descartar que no haya otra patología de base, otra enfermedad de base, o que haya una alergia o una intolerancia que nos puedan diagnosticar, y eso nos ayude también a mejorar nuestros síntomas. Excelente, muchísimas gracias, Luisa. Bueno, te comento que el chef está preparando un delicioso quinoa, de manera que bien hacia la cocina. Hola. Hola, bellezas, doble belleza, miren qué bonito, el hombre más afortunado con tantas bellezas rodeado de ustedes. ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal, mi Doc? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Aida, también te quiero. Doc, te quiero demostrar lo que hice hoy. Hoy decidí, la verdad que esta semana me lo he tirado toda la semana prácticamente vegetariana. Lo único que he consumido y he agregado a la receta ha sido los lácteos y huevo. Esto ha sido mi proteína, el resto ha sido netamente vegetal. Hoy decidí utilizar quinoa, pero me encantaría, aquí está, me encantaría alguien profesional que nos hablara un poquito sobre las bondades que tiene quinoa. Es algo que viene desde los Andes, Perú, Ecuador, de aquellos lados, pero la gente desconoce qué bueno que es. De hecho, mis padres lo utilizan, hacen el arroz, le agregan un poquito al arroz, se lo consumen con arroz. Cuando ya la sopa casi está, le dejan ir una buena cantidad y lo dejan unos minutos y ya, y lo consumen. Cuéntanos, yo aquí ya, mira, también te puedo enseñar ya los vegetales que tengo para luego mezclarlos. Acá está. Luego mezclarlos con la quinoa y le voy a dar aceite de oliva y otras cosas para darle sabor. Así que soy todo oído. Quisiera escuchar y que me comentaras para aprender un poco. Ay, chef, tan lindo, muchas gracias por este espacio. Eso va a quedar delicioso, ya me antojó para ir a hacer para el almuerzo. Bueno, pues básicamente, y me parece genial que hayas traído este cereal o pseudo cereal, y ya les voy a decir por qué pseudo cereal, para tus recetas, porque creo que es muy importante que aprendamos a conocer que existen otras cosas más allá del arroz.
¿cierto? Por ejemplo, tú tienes el cuscús, está la quinoa, está la avena, está el amaranto. Hay otra cantidad de cereales que son muy importantes y que nos ayudan a enriquecer nuestra dieta. La quinoa se puede clasificar como dentro del grupo de los cereales, pero se le conoce como un pseudo cereal y ya les voy a explicar por qué. Porque pseudo es como falso, ¿no? Como que sí, como que no. Y realmente es un pseudo cereal porque la quinoa tiene mucho más contenido de proteína que otros cereales. Por ejemplo, si comparamos la cantidad de proteína que tiene el arroz y la cantidad de proteína que tiene la quinoa tiene mucho más contenido de proteína. Entonces, por eso se le conoce como un pseudo cereal. Aparte de que es uno de los alimentos más completos desde el punto de vista nutricional, porque tiene mucho contenido de vitaminas, sobre todo el complejo B, tiene minerales muy importantes y sobre todo la fibra, lo que tú decías. Por ejemplo, si tienes un arroz blanco y lo quieres enriquecer con un poquito más de fibra, esa práctica que tú nos comentabas de incorporar un poquito de quinoa está súper bien porque aumentaría el contenido de fibra de tu plato. La quinoa es muy versátil, además tú lo ves en la cocina, la podemos mezclar con muchísimas cosas y de diferentes formas, muy variadas, hasta hacer cereales para el desayuno, hasta las sopitas como tú decías, estas ricas ensaladas. Entonces es un alimento que debemos explorar, incluir en nuestra alimentación. Además hay una cosa que se llama el índice glicémico, que es la capacidad que tienen los alimentos de elevar nuestra glucosa en la sangre, y la quinoa es de uno de los cereales que tiene un índice glicémico más bajo. Entonces es muy importante que las personas que tienen diabetes, que tienen intolerancia a la glucosa, pues utilicen este cereal que es muy, muy delicioso y muy versátil. Ahí te veo que estás armando esa belleza de ensalada súper provocativa. Deli, deli. Sí, está de lo más tentadora. Esa receta está. Cuando me dijo el chef, voy a hacer quinoa, yo ya tengo para retomar esa receta, así que Luisa estaremos almorzando también hoy. ¡Qué rico! El chef nos va a mandar. Definitivamente. Aquí ya tengo mi ensalada. Miren mis bellezas, ya está listo. Miren el colorido que tiene y la verdad que lo único que sí no haría la próxima vez es no utilizar vegetales enlatados. Pero eso ya está. Así que a disfrutar, no queda más que disfrutarlo. Y gracias, Doc. La verdad que es un grano muy, muy, muy útil. Y yo personalmente voy a agregarlo a mi, ¿cómo se llama? A mi repertorio de recetas personales para mi consumo y consumo de mi familia. Muchas gracias. Genial. Listo. Gracias. A ti, un abrazo. Igual, besos. Bueno, vamos a tener más aquí en la revista de Sol a Sol. Seguimos conectados siempre a través de la señal de Voz TV en nuestra revista de Sol a Sol. Así es, definitivamente. Así es, un abrazo. Cuídense. Bueno, amigos, esto ha sido nuestra receta, muy fácil, muy, muy rico, y escucharon a la doctora. Eso es lo importante de utilizarlo y que lo vayamos a usar. Yo creo que vamos a un corte comercial, amigos, mientras yo voy a comerciales, así que vamos a ver qué viene luego. No se muevan, los estamos esperando.